Laura, una mujer de 35 años, descubre que su mejor amiga de toda la vida la ha traicionado. Compartieron secretos, risas y sueños. Pero un día, Laura se entera de que su amiga ha hablado mal de ella a sus espaldas y ha revelado información personal que la hiere profundamente. Se siente devastada, traicionada y furiosa. El dolor es tan grande que decide cortar toda comunicación. Pero con el paso del tiempo, se da cuenta de que esa herida sigue abierta. No importa cuánto intente ignorarla, el resentimiento sigue presente. Daniel, un hombre de 42 años, quien trabajó durante más de una década en una empresa en la que confiaba plenamente. De la noche a la mañana, su jefe lo despide sin previo aviso ni justificación clara. Se siente traicionado, humillado y lleno de rencor. Durante meses, revive la escena en su cabeza, sintiendo que la injusticia lo consume. Pero al final, Daniel se da cuenta de que el enojo solo lo mantiene atado al pasado, impidiéndole avanzar. ¿Por qué es tan difícil perdonar y por qué debería hacerlo si no he cometido ningún mal? Averigüémoslo. Perdonar es una de las tareas emocionales más desafiantes a las que nos enfrentamos como seres humanos. Nos han enseñado que perdonar es una virtud, un acto de liberación, pero también sabemos lo complicado que puede ser cuando el daño es profundo. Para comprender por qué nos cuesta tanto perdonar, primero debemos entender qué es el resentimiento. El Dr. Fred Luskin, director del Stanford Forgiveness Project, explica en su libro Forgive for Good que el resentimiento es una forma de sufrimiento autoimpuesto. Cuando no perdonamos, seguimos reviviendo el dolor una y otra vez. Es como beber veneno y esperar que la otra persona sufra. ¡Qué buen ejemplo! ¿Cuántas veces estamos rondando ese sentimiento de rencor una y otra vez en nuestra cabeza sin poder dormir bien, o relacionarnos con los demás, o hasta comer en paz? Sin embargo, la persona a quien va dirigido nuestro rencor sigue haciendo su vida tranquilamente. Sin embargo, hay algo más allá del resentimiento: la necesidad de justicia, el miedo a ser vulnerables nuevamente y, en algunos casos, incluso el miedo a olvidar. Hablemos sobre algunos mitos sobre el perdón. Uno de los mayores obstáculos para perdonar es nuestra comprensión errónea del concepto. ¿Es perdonar lo mismo que justificar? ¿Significa que debo reconciliarme con la persona que me hirió? ¿Acaso perdonar significa olvidar? El Dr. Robert Enright, autor de The Forgiving Life, nos dice que el perdón no significa excusar el daño, ni olvidar lo sucedido. Más bien, es una decisión consciente de liberarnos del peso emocional de la herida. Uno de los mitos más comunes es que perdonar nos hace débiles. En realidad, el perdón requiere fortaleza emocional. Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, menciona que quienes encuentran un propósito más allá del dolor pueden sobreponerse a sus heridas y trascenderlas. Otro mito frecuente es que si perdonamos, estamos permitiendo que nos vuelvan a hacer daño. Sin embargo, como explica Harriet Lerner en Why Won't You Apologize?, perdón y la reconciliación son cosas distintas. Podemos perdonar sin necesariamente restablecer la relación con quien nos hirió. Por último, se cree que el perdón debe ocurrir de inmediato, pero como señala Desmond Tutu en The Book of Forgiving, el perdón es un proceso. Requiere tiempo, reflexión y, muchas veces, esfuerzo consciente. Ahora que entendemos la dificultad del perdón y los mitos que lo rodean, veamos estrategias concretas para trabajar en él. Cambio de perspectiva. Desarrollar empatía hacia la persona que nos ha herido no significa justificar su acción, pero sí entender que todos somos humanos y cometemos errores. En su libro Radical Forgiveness, Colin Tipping habla del poder de reinterpretar nuestras historias personales desde un nuevo ángulo. A veces cambiar la perspectiva significa intentar ver la situación desde el punto de vista de la otra persona. ¿Qué la llevó a actuar de esa manera? ¿Qué heridas o inseguridades pueden haber influido en su comportamiento? Viktor Frankl, en El hombre en busca de sentido, nos recuerda que cuando encontramos un significado en nuestro sufrimiento, podemos trascenderlo. Un ejercicio útil es escribir una carta imaginaria desde el punto de vista de la persona que nos ha lastimado. No significa que aceptemos su comportamiento, pero nos ayuda a comprender que la acción no define completamente a quien la cometió. Práctica del desapego.
Eckhart Tolle, en El poder de la hora, nos recuerda que vivir en el pasado nos atrapa en el sufrimiento. Enfocarnos en el presente nos ayuda a liberar ese peso. La práctica del desapego implica reconocer que nuestra identidad no debe estar atada a las heridas que hemos sufrido. Una estrategia efectiva es la meditación de soltar y dejar ir. Cierra los ojos, respira profundamente y visualiza cómo la emoción negativa se disuelve con cada exhalación. Otra herramienta poderosa es preguntarnos, ¿esta emoción aún me sirve? Si la respuesta es no, significa que es hora de dejarla ir. Como sugiere Thich Nhat Hanh en El milagro de la atención plena, aprender a vivir en el presente nos permite dejar de alimentar el sufrimiento con nuestros pensamientos. Escritura terapéutica. James Pennebaker, investigador en psicología, ha demostrado que escribir sobre nuestras emociones puede ayudarnos a procesarlas y, eventualmente, soltar el resentimiento. La escritura terapéutica nos permite exteriorizar nuestros sentimientos sin miedo al juicio. Un ejercicio útil es escribir una carta de perdón. No es necesario enviarla, pero al plasmar nuestros sentimientos en palabras, podemos organizar mejor nuestras emociones y dar un primer paso hacia la sanación. También podemos escribir sobre cómo nos sentimos respecto a la situación cada día y observar cómo esas emociones cambian con el tiempo. Otra técnica recomendada por Julia Cameron en El camino del artista es la escritura matutina, en la que cada día escribimos 3 páginas sobre cualquier pensamiento o sentimiento que tengamos. Este hábito nos ayuda a desahogar emociones reprimidas y aclarar nuestra mente. La técnica del perdón progresivo. La doctora Christine Neff, experta en autocompasión, recomienda comenzar perdonándonos a nosotros mismos antes de extender ese perdón a los demás. Muchas veces nos culpamos por haber permitido que nos hicieran daño, por no haber visto las señales o por no haber actuado de otra manera. La autocompasión es clave en este proceso. En lugar de criticarnos, podemos decirnos a nosotros mismos, hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento. Otra técnica es el perdón en capas. En lugar de intentar perdonar de golpe, trabajamos en pequeñas acciones. Primero reconocer el dolor, luego aceptar que no podemos cambiar el pasado y finalmente permitirnos soltar el resentimiento poco a poco. Cada capa del perdón que logramos nos acerca a la liberación emocional. La visualización y el desapego emocional. Según Deepak Chopra en The Healing Self, visualizar el perdón como una liberación energética puede ayudar a aliviar la carga emocional del resentimiento. Una técnica efectiva es imaginarse a uno mismo sosteniendo el resentimiento en las manos y luego visualizar cómo se lo entrega al viento, al agua o a la luz. También podemos imaginar a la persona que nos hirió envuelta en luz y enviándole pensamientos de paz. Puede parecer difícil al principio, pero este ejercicio entrena nuestra mente para desligarse del dolor y avanzar hacia la sanación. Otra herramienta útil es la meditación de la compasión, utilizada en la tradición budista. A través de ella repetimos frases como que yo encuentre paz y que la persona que me hirió encuentre paz, hasta que nuestra mente comience a soltar la carga emocional. Al finalizar este video, encontrarás esta meditación que te ayudará aún más y también la dejaré con link en los comentarios. Hemos explorado el perdón desde diferentes ángulos. Hemos desmantelado mitos y hemos aprendido estrategias para lograrlo. Pero, después de todo esto, surge una pregunta fundamental. ¿Por qué deberíamos perdonar? La respuesta es sencilla pero poderosa, porque el perdón nos beneficia más a nosotros que a la persona que nos hizo daño. Aferrarnos al rencor es como cargar una mochila llena de piedras. Nos pesa, nos agota, nos impide avanzar. Perdonar no significa olvidar ni minimizar lo que pasó, sino liberarnos de esa carga emocional que solo nos hace daño. Nos permite soltar el control que el pasado tiene sobre nuestro presente y nuestro futuro. Las investigaciones muestran que el perdón tiene beneficios físicos y emocionales. Disminuye la presión arterial, reduce el estrés y mejora la calidad del sueño. Además, nos permite construir relaciones más sanas, basadas en la comprensión y no en el temor o el resentimiento. Perdonar es un acto de valentía. No se trata de ser débiles ni de permitir que nos hagan daño nuevamente.
Se trata de reconocer nuestro propio valor, de elegir la paz sobre el sufrimiento, de darnos la oportunidad de ser felices sin ataduras al pasado. Si has llegado hasta aquí, te invito a que escribas en los comentarios: "Mi paz no se negocia", para ser parte de esta comunidad cada vez más grande que busca sanar su mente. Apóyanos suscribiéndote al canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.